Entonces, empecemos. Bueno, no copié el enunciado de este problema. Voy a ponerle el número uno. Pero este problema lo que trata es de enseñarlos en una imagen el recorrido que hizo una persona en, no sé, en su comunidad o algo así. Esos son como casitas y árboles y ese es el recorrido que hace. Lo que necesitamos determinar es lo más sencillo, es el desplazamiento. Ahí cada problema pues va a tener un grado de dificultad diferente y vamos a ir viendo que cambia. El desplazamiento es lo que me piden. ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Qué hablamos del desplazamiento? Bueno, el desplazamiento es la suma de todos los vectores de desplazamiento individuales que hace la persona. Así como está, es muy difícil sacar las componentes porque eso es un dibujo. Entonces, si estuviera a escala, yo puedo hasta agarrar una regla. Claro, necesito saber cuál es la escala para hacer eso. Yo podría agarrar una regla, medir desde el inicio hasta el fin, ver cuánto mide y multiplicarlo por la escala, hacer la conversión y saber cuánto es. Pero yo no sé si esta escala, no me dice cuál es la escala y demás. Entonces, primero lo que hacemos es pasar todo esto que está en dibujo a un diagrama donde podamos poner los vectores. Entonces, hagamos eso. Aquí tendría el eje y aquí voy a poner el eje X. Hagámoslo. A cada vector pongámosle una letra. Entonces al primero, al inicio, pongámosle A, luego a este otro B, luego a este otro C. Entonces, ¿cómo serían esos vectores? Vamos a ver. El A, vea que, bueno, esto es como si el norte estuviera aquí, el sur acá, el oeste y el este. El primer vector, ¿en qué dirección estaría? Alguien que me diga. Al norte, Al norte, correcto. Entonces nada más hacemos una línea dirigida al norte, sencilla. Ah, bueno, puse norte. Era A lo que tenía que poner. Pero el vector se llama A. Normalmente ponemos el vector, podemos hacer un paréntesis y poner ahí la cantidad. Eso es como para identificar que la magnitud de A es 2,6 kilómetros. Ahora, pongamos otro. Luego, B sería hacia dónde. Este. Y vea lo que no tiene ángulo ni nada, entonces eso me va a simplificar el problema. B y son 4 kilómetros. Luego tenemos al vector C, que ese sí está, vea, que con 45 grados, 45 más Ese 45, estaría al 90. noreste, profe. Noreste, correcto. Y ese sí podemos decir que es noreste como la palabra lo dice, porque noreste es totalmente proporcional, 45 grados en ambos lados. Ese sería C. Y ese tiene una magnitud de 3,1. Entonces, haciéndolo rápido, sabemos que el desplazamiento es la suma de todos los vectores que la persona hizo, todos los recorridos. Entonces sería el vector A más el vector B más el vector C. Entonces, ¿qué necesitamos para sacar esa suma vectorial? Pues las componentes de cada uno de ellos. Entonces, uno de los pasos que hace uno es ir sacando cada una de las componentes. Entonces, vamos uno por uno. AX, vean a A. A no proyecta sombra en el eje X porque A está totalmente en el eje Y. Entonces, ¿cuál es la componente del eje de A en el eje X? Si no proyecta sombra ahí, ¿cuál sería? Alguien que me diga. Bueno, no proyecta sombra, pero tiene un ángulo de 45 igual, ¿no? No, hablo de A. A no tiene ángulo 45. Vea que A solo está totalmente en el eje Y. cero. Cero, Sería correcto. cero. Si no Origen tiene sombra, no proyecta, no hay proyección, entonces sería cero. Sí. hacia abajo, en línea recta, digamos. Ujú. ¿Verdad? Sí queda claro, ¿verdad? A está en el eje Y, no proyecta sombra en el eje X, entonces en X ella no tiene nada. No hay vela, no tiene vela en el entierro de la gente. Entonces es cero.
Y le puedo poner, para respetar todo, el I. Es decir, que ese 0 está en I. Luego AY sí tiene. Vea que AY es ella misma, porque ella está en el eje Y positivo. Entonces no hay que hacer ningún cálculo de componente ni nada, porque es ella misma. J. Queda claro, esa componente en Y de A. Sí, el X es 0 porque está en el origen y el Y porque es el punto donde está. Correcto. Exacto. Es un punto acá. El punto en el eje Y. Luego vamos con B. BX pasa algo similar. BX prácticamente es ella misma, la misma magnitud de B, porque el vector B está en el eje X. Vea que no proyecta nada en el eje Y. Entonces, esta queda 0. Entonces, 4, sí, Ya va a correcto. contar. 4 kilómetros, ¿verdad? Y, y BY sería 0. J. Ya solo nos queda C. Poquito a poco vamos sacándoles y ya cuando tengan todas las componentes, ya todo va a quedar súper sencillo, porque nada más es aplicar matemática, ya la parte física prácticamente ya estaría. CX. Bueno, CX, tenemos ese caso, que aquí está sencillo porque el ángulo 45 pues sale del eje X, ¿lo ven? Sí. Entonces, no hay problema, pues podemos decir que CX es 3,1 kilómetros por coseno de 45. Y CY sería 3,1 kilómetros por seno de 45. Vea que no hay ni una sola componente negativa, todas son positivas. Vamos bien, sí. Sí, y con respecto a X y Y, los valores son iguales porque es un punto que se encuentra a la misma Correcto. altura y distancia con respecto a los valores del origen. Sí. Entonces, De hecho, ustedes pueden hacer en la calculadora cos de 45 y sen de 45 y da lo mismo cuando es 45. Tenía la claro, mano levantada de... ¿Quién era? De Mariana era, o Marisela, una de las Yo no, dos. yo No, no. Marisela. ¿Tenía alguna duda? No, pero fuera para una reacción, pero me equivoqué. Ah, ok, ok. Listo, listo. Ok, ya las tenemos, todas las componentes de A, todas las componentes de B y todas las componentes de C. Entonces, ¿cómo se suma? Sencillo. ¿Cómo sumamos? Vemos que es A. ¿A quién es? 0 en I más 2,6 kilómetros en J. ¿Quién es B? 4 kilómetros en I más 0 en J. ¿Quién es C? 3, bueno, hagamos eso para no poner todo hay que ese poner número tan grande. cada en eso. 2,19, ¿les da? Me avisan, cualquier cosa. En I más 3, perdón, otra vez lo mismo, 2,19. 2,19 kilómetros en J. Eso. Ahora, como les dije, ¿qué hacemos? Porque tenemos ya ahí las tres vectores con sus dos componentes. Tenemos que sumar solo los que están en una misma componente. Entonces, agrupamos y vean que los vectores unitarios ayudan mucho para eso. Si no los tuviéramos ahí, pues es más difícil como identificar quién es en X y quién es en Y. Agrupemos aparte todos los que tienen I. Vamos a ver, de este lado voy a poner todos los que tienen I. 0 Una más consulta. 4. Dime. Y, bueno, en estos casos no vamos a trabajar, bueno, por ahora nunca con la K, solamente la I y la J, entonces. Sí, 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 es muy difícil. Puede ser que sí, claro, se trabaje con la K, Sí, con pero a K. nivel de ejercicio, donde le dicen, fulano de tal camina tanto a tanto, esos ejercicios sí van a ser solo en 2 dimensiones. Ah, ok, sí, porque yo digo que si Sí. tomas en cuenta la profundidad, au, Sí, se complica más. Para que tal vez haga un problema con K, es que sea ya un problema que le den las tres componentes y le digan cuál es el vector o no sé, como algo más matemático.
Que igual les puedo enseñar después ejercicios así para que estén en todas por cualquier cosa. Ok. Vamos bien, sí. Ahora, vea que ya agrupé todos los que están en X. Vamos a agrupar todos los que están en Y. 2,6 kilómetros más 0 más 2,19 kilómetros. Todo eso, J. Vamos a ver entonces cuánto dan mis dos componentes del vector de desplazamiento. El primero me da 6,19 kilómetros en Y. Y el segundo, 2,6 más 4,79. Estos serían las dos componentes del vector de desplazamiento. Claro, esa no es la respuesta. Eso apenas son las componentes. Recordemos que yo puedo encontrar la magnitud de ese vector con Pitágoras, que era la raíz cuadrada de cada una de esas componentes al cuadrado. Vamos a ver cuánto da eso. 6,19 al cuadrado más 4,79 al cuadrado, eso me da 7,83. O sea, al final la persona se desplazó 183 kilómetros. Ahora, ¿será que ahí queda la respuesta? Bueno, ahí solo estoy dando el desplazamiento. Me hace falta la Una dirección. consulta. Aunque Dime. no, 6,19, pero está entre comillas, entre paréntesis, o qué es lo que está ahí. Sí, no es una C. No, es un paréntesis, perdón. Sí, 6,19 kilómetros y una I. Ah, bueno, en el Pitágoras es Abajo, 6,19 no está en kilómetros. el paréntesis, sí. Paréntesis, cuadrado. Mm. Ok, ahora necesitamos ver el ángulo. Para el ángulo, sí me gustaría que entendamos por qué es que se da con tangente. Vean, realmente lo que estamos encontrando es la magnitud del, bueno, el desplazamiento. Yo puedo representar ese desplazamiento en otro eje de coordenadas como para ver ese ángulo, qué sentido tiene. Vea que las dos componentes en X y en Y son positivas, ¿cierto? Correcto. Entonces, más o menos tendría que ir una como por acá y la otra como por acá. Entonces el vector tendría que ir por acá. Ese sería el vector que estoy encontrando. Y de 7,83 kilómetros. Esa es la dirección. Y tiene sentido con el dibujo porque vamos a ver el dibujo un toquecito. El dibujo es este. Vean que en el dibujo, pues este es el inicio. Y si yo trazo una línea desde el inicio hasta el final, esa es la dirección de mi vector de desplazamiento, que me indica ese punto a donde llegué. Sí. Correcto. Entonces, hay un ángulo que yo tengo que especificar acá para decir, ok, la persona se desplazó 100,83 kilómetros con un ángulo de tanto desde el eje X, ¿cierto? Me hace falta todavía para dar la respuesta. Pero si yo ya tengo las dos componentes y y sé cómo se comportan esas dos componentes, allá abajo lo ven. Bueno, tengo que para bajar aquí. En este dibujito, yo sé ahí cómo se comporta. Entonces nada más, pues aplico alguna trigonometría para encontrar ese ángulo cita. Que una de ellas, vea que eso es un triángulo. Este es el ángulo, pues, el cateto opuesto y ese es el adyacente. Es Correcto. tangente. Tangente de cita es igual a opuesto sobre adyacente. Entonces, para poder encontrar ese ángulo, puedo decir tan a la menos 1. ¿Quién es el opuesto? La componente en Y. Vamos a ver cuánto dio esa componente en Y. 4,79. Pucha, sabe que se me está enredando esta hoja. Ajá. Ok, ahora sí. 4,79. Y la
la adyacente dio 6,19, la componente en X. ¿Verdad? 6,19, que es la misma ecuación que yo les puse en la presentación. Tangente de componente en Y sobre componente en X. Eso me va a decir cuál es ese ángulo cita. Recuerden en la calculadora, para poner el tan inverso es Shift tan. Con eso ya se pone el tan inverso. Eso da 37,73. Pongan que más o menos un aproximado de 38 grados. Ese es el angulito este. Y esa sería la respuesta. Entonces, si yo quiero decir, bueno, el desplazamiento es 7,83 kilómetros con un ángulo de 38 grados partiendo del eje X. Es una forma. O ya sea que me den el valor de 7,83 y me muestren ese diagrama donde se representa el vector de desplazamiento y el ángulo correspondiente. ¿Cómo vieron este problema? Una consulta, ese ángulo es con respecto al punto de origen de la persona. Sí, correcto, con respecto al origen. Entonces, sí, o sea, el desplazamiento de los 45 grados fue que hubo una bifurcación en el camino, pero Ujú. con respecto a su punto de origen, su desplazamiento fue de 7,83 kilómetros en total hacia el noreste con una inclinación de 38 grados. Se puede dar la respuesta así, ¿no? Sí, correcto. Ahí usted Ok, lo mejor es poner la forma de decirlo, 38 grados al norte del este, es como se dice. ok, mejor. Ah, bueno, sí, Ujú. porque 45 Porque es para que sale del este. Sí, si usa coordenadas geográficas sería al norte del este 38 grados. Si usa ejes, puede decir con 38 grados partiendo del eje X. Ok, ok, sí, ahora sí entiendo. Ujú. Bueno, Entonces, entonces, ¿cuál ajá, sería como la forma correcta de dar la respuesta o de ok. formularlo? Si lo quiere dar escrito, porque digamos así, así como está, poniendo el diagramita, yo ya entiendo que ya sacaron la dirección. Pero si lo quieren dar escrito, pueden ponerlo de esta manera. El desplazamiento es de 7,83 kilómetros. Recuerden que el desplazamiento siempre se da desde el origen. El desplazamiento es la distancia que hay desde el origen hasta el punto final donde llegó la persona. Entonces, desde el origen al punto final donde llega la persona hay 7,83 kilómetros. Con 38 grados al norte del este. Sería como lo ideal. ¿Por qué del este? Porque vean que sale del eje este. Yo pongo esta forma porque en el libro muchas veces en los problemas nos dan las direcciones así. Ahorita lo vamos a ver en un problema. Y si no sabemos bien interpretarlas, pues hacemos mal el diagrama y con solo hacer el mal el diagrama ya el problema va a estar mal. Estamos, ¿entendió algo este problema? Para pasar a otro. Por mi parte, Sí, sí. profe. Sí, profe. Ok, no se estresen si les cuesta, digamos, ven mucho procedimiento, porque eso sí tiene, digamos, en física pasa eso, que cuando uno inicia resolviendo los problemas, uno ve que el procedimiento es muy grande, muy complicado, no entiende, pero es que la única forma de entenderlo súper a la perfección y saber qué hay que hacer es practicando. Entonces, conforme van haciendo varios ejercicios, se les va haciendo más sencillo, pero al inicio posiblemente lo vean un poco complicado, aun cuando el problema esté sencillo. Vean este es un ejemplo claro de lo que les decía. Entonces, dice, una espióloga está explorando una cueva y sigue un pasadizo tanto, 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 y ahí le dan las direcciones. Cuando pasa esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Bueno, igual que el ejercicio anterior, hacernos el diagrama, porque ya con el diagrama nosotros hacemos lo que tengamos que hacer. Entonces hagamos el diagrama.
Dice que la espióloga está explorando una cueva y sigue un pasadizo. Ah, bueno, hagamos el eje Y. Y el eje X. El primer desplazamiento que hace es 180 metros al oeste. Este es el norte, este es el oeste, entonces sería hacia allá. Un vector A le vamos a poner. Ese A yo lo estoy inventando, el problema no dice que se llama A, pero es como para ayudarnos a la hora de resolverlo. Luego 200 metros, 45 al este del sur. Ya van entendiendo por qué es importante entender qué significa al este del sur, que sale del sur. Entonces, 45 grados al este, vamos a ver, el este está acá y el sur está acá. Ese ángulo, bueno, ese vector más o menos viene por acá. Y los 45 salen del sur, acá. Que aquí es indiferente porque hay 45 en ambos lados, porque esto mide 90, pero puede ser otro ángulo y si lo hacemos mal nos va a dar resultados incorrectos. Y el vector B dice que es de 210. Luego hace 280 metros, 30 grados al este del norte. Entonces ese va para acá. Voy a ponerle C. 280 metros. ¿Y cuántos grados? 30. Al este del norte. Sale del norte aquí. ¿Se entiende ahora sí eso de las direcciones? Al este del norte que va saliendo del norte. Al este del sur que va saliendo del sur. ¿Se entendió más con este problema? Sí, nada más tomo day y ese es el que manda, básicamente. Correcto, ese es el que manda. Del norte va saliendo el norte. Lo digo porque cuando yo al principio estudiaba ciencias, yo primero estudié ciencias, luego física. Cuando estudié ciencias, la primera vez que llevé física, esto me costó un montón. Y yo siempre fallaba porque no entendía que cuando me decía al este del norte, y el profesor no nos lo decía, quería que uno lo supiera solo. Entonces, siempre hago énfasis en eso para que no les pase la que nos pasaba a nosotros, que nos costaba y por poner el ángulo mal ya el ejercicio estaba mal. Listo. Ahora, vean, estos son los desplazamientos que hace A, B y C. Lo raro de este problema es que la persona hace un cuarto desplazamiento, pero no lo midió. Y con ese cuarto desplazamiento, él volvió al punto inicial. La idea es determinar cuál es ese cuarto desplazamiento. Entonces vean que el problema ya no es nada más de encontrar un desplazamiento. Eso es un típico problema que puede encontrarse en el examen, puede ser, o en cualquier. Para tener una idea, pues hagamos un diagramita a escala, nada más como para tener una idea. Él primero se movió para acá, luego se movió como para acá, luego se movió para acá. Quedó aquí. Ahí está la persona. El cuarto, este es el inicio. El cuarto desplazamiento no medido es este de acá. Ese es el que tenemos que encontrar. ¿Y cuáles son los que conocemos? Conocemos A, conocemos B, los que están en mi diagrama, y C. ¿Alguna idea de cómo encontrar ese cuarto desplazamiento? Le voy a llamar, no sé cómo quieren que le llamen, porque si le llamo D se me confunde con el desplazamiento. Bueno, sí, pongámosle D, no importa. A D, desconocido. ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene una idea de cómo lo podemos encontrar? Una consulta. Ujú, Puedo dime. hacer lo mismo que el anterior, encontrar el desplazamiento hasta la posición final conocida y luego devolverme al origen. Puede ser, sí. De hecho, por ahí anda. Vea que no hace falta saber cuánto es el desplazamiento, porque recuerde que yo les dije que el desplazamiento es la distancia que hay desde el inicio hasta el final. Y si la persona volvió al inicio, ¿cuánto se desplazó? ¿Cero? Ah, Cero, Pero, ¿verdad? Es como el caso de la pulpería, o cuando les dije a ustedes al inicio, si ustedes van al súper, al mercado, a la pulpería, el desplazamiento es cero porque regresan al inicio. Eso nos va a ayudar porque entonces yo sé que, como dice usted, ¿qué pasa si encontramos el desplazamiento? Eso sería A más B más C más D y todo eso tiene que ser igual a ¿qué? A cero. cero. Va a haber uno Entonces, negativo. conozco A, conozco B, conozco C, D no sé cuál es.
Entonces lo único que hago es despejarlo. Si yo logro sumar A más B más C, eso me va a dar menos D. Entonces ya conocería cuánto es las componentes del desconocido. Lo único que hago es que lo que me dé A más B más C, le cambio el signo para saber cuánto vale ese vector desconocido. ¿Me expliqué o está un poco confuso? ¿No? ¿Está bien? Entonces es fácil encontrar A más B más C porque ya tengo mi diagrama con los vectores A, B y C y puedo sacar sus componentes. Entonces, como primer paso, si quieren, sacamos las componentes de cada uno de ellos. Vamos a ver, AX. AX está sencillo, vean que se mueve al oeste, o sea, a la izquierda es menos 180 metros. AY es 0 porque no hay componente en Y de A, ¿cierto? Vamos con B. Sí, correcto. BX. Bueno, si vemos la componente en X, vamos a ver si puedo cambiar de color acá. La componente en X es esta, BX, que mide lo mismo que esto de acá, ¿verdad? ¿Eso qué Y es? ¿Opuesto o pues, adyacente? lo opuesto del ángulo. Opuesto del ángulo. ¿Y qué dijimos de los opuestos? Los hacemos con seno, ¿verdad? Sí, Entonces eso sería 210 metros seno de 45. Claro, eso está, la componente en X está del lado X positivo, entonces se queda positivo. Vamos a poner cuánto da BX, me dicen ahí. Voy a tratar de hacerlo yo. Es que se me reinició el teléfono. Me avisan cuánto les da. 148.49. 148,49 metros en I. Y entonces BY, pues es con coseno. Vean que es la componente así más fácil de ver, vean la componente adyacente. Si no ven bien la que es opuesta, pues ven primero la que es adyacente y la otra es lo inverso, ¿verdad? Entonces, si ven que ya la componente BY es con coseno, pues la otra es con seno. 210 metros, coseno de 45. Esa sí va negativa, ¿verdad? Porque está en el lado negativo de las Y. ¿Verdad? Vamos a ver cuánto nos da eso. 210 cos de 45. Ah, bueno, da lo mismo, porque sen De, 45 cos de 45 es lo mismo. a uno. Nada más que negativo. Aquí está entonces BX. Está BY. Es negativo porque está en el Y negativo. Correcto. Eso lo podemos hacer visual. Si nos fijamos, está en el Y negativo. Ya solo nos queda C. Que C, pues vamos a ver. CX. Veamos a ver. Vale 280. La componente en X, véala acá, es esta. CX, esta de acá. Mide lo mismo que esta. Es opuesta, ¿verdad? Al ángulo. O se fijan primero en la componente CY, que es adyacente, vean acá, CY, es adyacente al ángulo, la sombra que proyecta en el eje Y. Entonces, si es adyacente al ángulo, CY se hace con coseno y CX con coseno. CX sería 280. Tomen su tiempo para entender eso, ¿verdad? Ahorita es porque lo estamos haciendo rápido, pero en el momento que lo vuelvan a hacer el ejercicio, tómense en su tiempo. Ojalá hacerlo de las dos formas. Está 140 porque seno de 30 es 0.5. Ok, seno de 30. Ujú. Y la otra también da igual. Ah, no. Las No, de 45 son las que porque son iguales, nada más. solo las de 45, sí. 140 me da eso. CX, 140 metros en X. Y CY, pues se haría con coseno. 280 metros, coseno de 30. Y es positivas ambas, ¿verdad? Voy a borrar Ah, aquí para tener más 240. campo.
48. Ok. Coseno de 30. ¿Cuántos decimales dejan después de la coma normalmente? Yo recomiendo 2. Ok. ¿Sí? 242,49 metros en J positivos. Entonces ya tengo todas las componentes. Vean que esto es como lo que más se toma tiempo. Es lo que tienen que más entender, más tratar de hacer. Yo lo hice un poco rápido, pero ya ustedes cuando lo estudian tratan de hacerlo un poquito más lento. Ya las tengo las componentes. Una vez que tengo las componentes, pues hagamos la suma de A más B más C. ¿Quién es A? Menos 180 metros en I más 0 en J. ¿Quién es B? 148,49 metros en I más menos 148,49 metros en J más, ¿quién es C? 140 metros en I más 242,49 metros en J, ¿verdad? Y ahora junto todos los I y todos los J. Exacto. Vean que se repiten los procedimientos y eso es para encontrar, según nuestra ecuación, menos D. Entonces voy a poner todo eso en menos D. Entonces, menos D, ahora podemos poner un por lo tanto aquí. Menos D va a ser igual a, de no sé, juntemos todo, como dijo el compañero, todos los I. Que esos, al hacer varios ejercicios, se van dando cuenta que todo es igual, todo es igual. Entonces el procedimiento o la forma de hacer se va recordando cada vez más al punto que se vuelve sencillo. Pero si no se hace práctica, eh, siempre va a ser complejo. O uno se puede embotar de no saber qué hacer y llegar hasta perder el examen o lo que estén haciendo. Listo, vamos a ver cuánto da eso. Entonces, todas las X juntas a mí me están dando, A mí me da 108,49. ok, sí, 108,49, a mí también. Perfecto, 108,49 metros en I. Y en J, Y el otro es fácil. Nada. ¿sí? Otro, 94,33 Ah, ¿en serio? A ver. en J. Es uno negativo y uno positivo. ¿De dónde sale el 33? Porque 0,49 y 0,49, y uno positivo, otro negativo. Ah, mira, puse 16, tienes razón. Sí. 94 es. Callao. Listo. 94. Listo. Entonces tenemos esto. Ya tengo las dos componentes de menos D. Significa que el vector desconocido, bueno, no estamos encontrando el desplazamiento, sino el vector desconocido, sería estas componentes. Venga. ¿Verdad? Y ya lo demás lo sabemos. La magnitud de D sería Pitágoras de menos 108,49 metros al cuadrado más Otro, 94. Ajá. no es 94, no es 94 negativo. ¿Cómo? No es 94 negativo. No, porque es menos 148,49 más 242,49. Ah, Sí, sí, ya perdón. no Sí, sí, es cierto, cierto. positivo y cuando Sí, sí, inviertes sí, cuando pasamos los negativos, correcto. Listo. ¿Verdad? Porque es menos D. Entonces me dio los dos positivos, pero el negativo hay que pasarlo al otro lado para dejar solo a D. Ok. Vamos a ver cuánto nos da entonces esa magnitud de ese desplazamiento desconocido. Así van a encontrar varios problemas en los ejercicios que tienen que hacer con esta idea. Por eso hice este problema de que les dan un cuarto desplazamiento, una cuarta fuerza, algo desconocido y que la encuentren. Entonces suman todo
lo igualan al desplazamiento y luego despejan. Esto me da 143,55 metros. Ángulo. ¿Qué dice la fórmula? Componente en Y sobre componente en X. Pero eso sería tan a la menos 1 de menos 94 metros sobre menos 108,49 metros. Vamos a ver cuánto da el ángulo. $40,91. Cita da 40,91 grados. Listo. Claro, si lo vemos en nuestro dibujo, esto morado, posiciones en acá, porque estamos encontrando desplazamiento, no cuando encontramos desplazamiento uno lo da desde el inicio, pero aquí me están preguntando por el cuarto desplazamiento, o sea, hay que darlo desde aquí, desde el punto donde yo quedé. Yo aquí, luego, ¿cuánto tengo que moverme para desplazarme el desconocido? Es eso que estoy encontrando, véalo, por eso las dos componentes dieron negativas. ¿Y cuál es el ángulo que estoy encontrando? Este de acá. Entonces, eso es lo que estoy dando de respuesta. Que lo pueden dejar así, solo el ángulo y la magnitud, ¿verdad? Que pueden hacer el diagrama como para confirmar que quedaría acá. Ese sería el desplazamiento y el ángulo cita. Para que yo sepa que sí están entendiendo qué es ese ángulo, que no lo están haciendo solo por aplicar la fórmula. Listo, ¿se entendió ese problema? ¿Cómo lo vieron? Yo lo vi en la parte. Ok. ¿Los demás? ¿Cómo van viendo esa materia? ¿Cuál es el ángulo? Esos 40 grados, pero ¿cuál es el ángulo? Es hacia arriba. Ok, El el desplazamiento. ángulo es este. Ya les digo por qué es ese. Pero en el diagrama que hizo primero, es que Ah, ok. Este, aquí, exacto, en el muñequillo ese es hacia este. arriba. Ok, no es hacia el C, sino es hacia arriba. Sí. ¿Por qué ese? ¿Por qué ese ángulo? Porque vean que tan es opuesto al adyacente y estoy utilizando como opuesto de Y adyacente como de X. ¿Estamos? Ok, ok, perfecto. Ujú. Si con solo que ustedes me muestren esto, Entonces, estos 143 metros serían negativos. no, porque esa es Que magnitud. íbamos Eso es hacia lo abajo, que ¿no? la... No, porque es que es la magnitud. La magnitud solo es Ok, la cantidad de metros o distancia que él recorre. ok. Sí, entonces lo que quiere decir es que la persona está ahí, ¿verdad? Donde yo medio la dibujé. Esa persona para poder llegar al inicio, los cuartos desplazamientos, tiene que recorrer esos 143, coma y resto de metros, pero con un ángulo que es este que está acá. O sea, se tiene que desviar Ok. ese ángulo. Ujú. Lo que es negativo y lo que es positivo son las componentes. La magnitud del vector siempre la dan positiva. ¿Ves? Que vea que sale de una raíz. Estamos. Súper, esa duda está muy buena porque así se aclara esa parte. Em, ok, este no lo voy a hacer porque es prácticamente lo mismo. Sacar A, B, C y D y sumar es como volver a lo mismo. Entonces voy a eliminarlo. Pasemos al otro problema. Vean que sumar y restar es como procedimentalmente muy similar. Ahora, este otro tipo de problema que se pueden enfrentar es ya más de multiplicación. Son solo dos vectores, entonces no es tan grande. Lo que nos piden
Bueno, primero es sacar las componentes utilizando vectores unitarios, que ya lo hemos venido haciendo. Hagamos primero ese inciso A. Para A, tenemos una sombra proyectada en el eje X. ¿Cómo la ven esa sombra? ¿Es adyacente o es opuesta al ángulo? Opuesta. La sombra, a X, perdón. Esta. Así está, lo contrario. ¿Es como? Está Adyacente. adyacente a la Adyacente. derecha. Sí, Yo estoy viendo. adyacente, ¿verdad? Sí, estaba viendo la línea que dibujé aquí. Sí, sí. Sí, AX es adyacente. Entonces ya con eso, sabiendo que es adyacente, recuerden, adyacente, coseno. Entonces de una vez ponemos que AX es A coseno de 70 grados. ¿Cuánto es A? Vámonos de una vez. Es 3,60. 3,60 metros coseno de 70 grados. Y de una vez ya tengo la componente AX. 3,60 por coseno de 70. 1,23 metros. Ya tengo la componente en X. Vamos con la componente en Y. Si esta es con coseno, vea que la otra es opuesta, es esta. ¿Por qué es esa? Es el lado del triángulo, porque mide lo mismo que esta, que es la componente a Y. La sombra que proyecta ese vector en el eje Y. Pero si una es con coseno, la otra es con seno. Como dice ese dicho, si no es gallo, es gallina. 3,60 metros. Entonces la otra la hago con seno. ¿Y por qué con Vamos. con el mismo ángulo? Ok. Es porque yo estoy encontrando las componentes de este vector. Entonces, ese vector es como un triangulito. Con 70 grados acá. Y lo que tengo es una componente AX acá y una componente AY. Entonces recordemos que si yo utilizo coseno de cita, pero del ángulo 70, porque es con el que yo estoy encontrando, coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es la adyacente en ese triángulo? AY. ¿Y quién es la hipotenusa? AX, perdón, la hipotenusa es la magnitud de A. Entonces, si yo quiero la componente AY, vea que tengo que pasar esto al otro lado. Sería A cos de cita. Entonces, ¿cuál es el ángulo que se usa? Si yo quiero sacar las componentes de A, uso el ángulo que estoy usando es el de 70 siempre. Si quiero sacar las componentes del vector B, pues uso 30. Ok, ya. Sí, ya igual, si Es lo como quiere darle hacer, vuelta, digamos, como espejo, sí, para si verlo así más usted fácil. lo quiere hacer de la otra manera, que es siempre, todas las componentes en X van a ser con coseno, pues entonces usa este ángulo de acá. Ujú, Es igual, tiene que usar también 70 ujú. Me en gusta verlo ambos. como punto de referencia. Ujú. Porque sí, si usted quiere no usa 70, puede usar los 20 grados que están acá. Pero ahí le cambia el coseno y el seno, ya sería al revés. Con X lo tendría que hacer con seno y Y con coseno. Entonces, pero eso es complicarse un poco, ¿verdad? Porque ya nos dan el 70 ahí. No sé cuánto da 3,60 por sen de 70, da 3,38. 3,38. Perfecto. Y ahora solo me faltan las componentes Bx. Vamos a ver Bx. Solo fijémonos dónde está. Este es B. La componente Bx es esta. ¿Esa componente es adyacente o opuesta al ángulo? A la par, ya sea. Adyacente. Entonces, es tan sencillo, no nos hacemos tantas bolas con los triángulos y todo, nada más ponemos 2,4 metros. Como es adyacente, usamos coseno de 30. ¿Lo ven? Entonces no, ahí ya nos evitamos sumar 90 más 90 más 30. Eso da 2,08. Y si una es con coseno, la otra es con seno. Entonces BY sería 2,4 metros
Sen de 30. $1,2. Ahora veamos los signos, porque no nos podemos olvidar de los signos. A tiene los dos componentes en los ejes positivos de X y Y, pero B, si ustedes se fijan, tienen las dos componentes negativas, porque tanto Bx que está aquí del lado X negativo, como By está del lado negativo. Entonces los dos son negativos. Estamos. Sí. Ahora, el problema es el inciso A. Si no viene como inciso A, pues sepan que siempre hay que hacerlo. Problema que hay que hacer, hay que sacar componentes, porque si no sacamos las componentes no podemos hacer el problema. Ya sea también para hacer producto punto, producto cruz, que después lo veremos, para eso también es necesario sacar componentes. Una vez que ustedes tengan componentes, ya los problemas se vuelven sencillos, porque este problema lo único que me dice es que encuentre C. Este era el inciso A. En el inciso B me dicen que encuentre C. ¿Y que C es esto? 3.00 por A menos 4.00 por B. ¿Qué les dije de los escalares? Eso es como multiplicar sencillo. No es como cosa del otro mundo. Entonces, 3.00 significa 3.00. ¿Y A Sí, qué es? los valores de De las componentes de A. C. 1,23 metros en I. Y también dice que hágalo con vectores unitarios. Más 3,38 metros en J. Luego, ¿qué viene en la operación? Todo eso hay que seguirlo el paso a paso. Un negativo. Entonces, ese negativo lo ponemos. Ponemos el 4.00, abrimos paréntesis y ponemos ahora el B, que es menos 2,08 metros en I, más menos 1,2 metros en J. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué hacemos? Digo, una operación sencilla, normal. Como el 3 es un escalar, ese sí yo lo puedo multiplicar con todas las componentes como sea y no tengo que separarlo ni nada porque él no tiene dirección. Entonces, ¿qué se me hizo se me quitó lo que estaba compartiendo, ¿verdad? Ya Sí, vuelvo a profe. Sí, ya compartir. no está. A la pucha. ¿Dónde está? Qué raro. Se me cerró. Mm, espero que no se me haya cerrado y si no, que se me guarde. Si no. Ah, ok, ahí está, perfecto. Ok, ya lo comparto. Si no, tenía que volver a escribirlo para entregárselos como un PDF. Voy a compartir. Aquí está. Listo. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con la calculadora vamos haciendo las operaciones. 3 por 1, 23. Eso da 3,69. Entonces ya tengo el primero. 3,69 metros en I. O sea, lo que estoy haciendo es multiplicando esto por esto y luego eso mismo por esto otro. Luego tendría 3 por 3,38. Eso sería 10,14 metros en J. Listo, ya tengo lo primero. Vamos con el otro. Ponemos el menos y vamos 4 por menos 12,3. 2.08. 8,32. El otro da 5,8. Negativo, ¿verdad? Sí. En I. Ahora, este por este y luego este por este. 4 por menos 1.2, 4.8 en J. Si quiere, ahora podemos quitar este paréntesis, ¿verdad? Lo único que hago es que este menos lo distribuyo. Quedaría 3,69 metros en I más 10,14 metros en J. Menos y menos da más. Y menos también da más. Y ahora sí lo que hacemos siempre, meter todos los que están en I de un lado
Todo eso en I. Y todos los que están en J del otro lado. Eso, vamos a ver cuánto nos da. En I me estaría dando 3.69 más 8.32. Pucha, hice un enredo. 3.69 más 8.32, 12,01. Y del otro lado, los de J, De 14,94. ok, 14,94. Perfecto. Y eso sería en J. Este es el vector C que estoy obteniendo. Vean que aquí no le pongo esta notación porque no estoy dando magnitud, estoy dando el verdadero valor de C como vector. Y el valor de C como vector o se da con magnitud y dirección o se da con componentes. Entonces ahí lo estoy dando como componentes. En el inciso C me preguntan la magnitud y dirección de C. Entonces eso, ahí sí. Si yo quiero la magnitud de C, usamos Pitágoras. Entonces ahí pongo C. No se olviden de poner el valor absoluto, que es como sacar la norma del vector, así se llaman matemáticas, que lo que está haciendo es encontrando solo la magnitud del vector, porque los vectores son números que tienen magnitud y dirección, el escalar solo tiene magnitud. Entonces veamos a ver acá. Em, esto al cuadrado y el otro al cuadrado. Esto, todo esto al cuadrado. Vamos a ver cuánto da esa magnitud de C. 14,94 al cuadrado. Eso me da 19,17. 19,17 metros. Esa es la magnitud del vector C. Ahora, Profe, una consulta. La magnitud dime. siempre debe ser positiva, ¿cierto? Sí, porque la magnitud no tiene dirección. Los signos normalmente en física a veces nos ayudan a encontrar direcciones o a dar direcciones. Es lo que más que todo el signo indica, dirección. Pero cuando hablamos de magnitud de un vector, vea que viene de una raíz. Entonces siempre vamos a agarrar el positivo, Ahora que es la tenemos que magnitud. averiguar tangente, ¿no? Para el grado. ¿Cómo? Ahora tenemos que averiguar el arco tangente, ¿no? Correcto, porque tenemos que encontrar la dirección. Y por eso mismo, porque como no podemos dar la dirección solo en ese número, hay que sacarla. Yo les aconsejo antes de hacer el arco tangente, primero hacer un diagramita para ubicar esas componentes de ese vector que encontré. Las dos son positivas, entonces es fácil de ver más o menos por dónde iría, porque las dos son positivas, irían ahí, entonces el vector iría aquí. Ese es el vector C que yo encontré. Si yo uso tangente, el tangente, tan inverso, el opuesto es 14,94. Entonces el opuesto siempre tiene que ir acá. Entonces este sería el cita que estoy encontrando. Es la componente A, porque la ecuación es así. Tan de componente a y sobre componente en x. No significa que usen el a de los vectores, sino que lo que dice es que del vector que yo voy a encontrarle la dirección, use el componente en y sobre componente en x. Indiferentemente si el vector se llama b, c, d o r, ¿verdad? Entonces, como la que estoy usando como y es esta, es ese y, el ángulo es este. Entonces, esto sobre 12,01. Con la 50,18. Ok, ¿Quieres lo confirmar? perfecto. Es que no, se le corta, entonces no logré escuchar bien. ¿Cuál Si es, quieres perdón? confirmarlo, es 51,18. 28, 18. 18, ok. Y 1,18. Voy a dejarlo como 51. Es un ángulo. Listo. 51 grados. Entonces, pues la respuesta sería esa. Hacen el dibujito, ponen los componentes y ahí está la magnitud, ahí está la dirección. No hay nada más que decir, que indicar. Más que nos conocemos, si estamos hablando de alguien caminando, entonces no tendría sentido
que me den la respuesta como 51 grados al norte del Ya, este, ¿verdad? ya le iba a preguntar eso, que si no es Sí, necesario ahí en ese caso, pues dar no, la dirección, o sea, ser más específico a la hora de la respuesta con la dirección. no, aquí no, porque como me están dando al inicio solamente unos vectores, no sé qué significan realmente esos vectores, solo sé que son distancias, pero no sé, entonces yo lo puedo dar así. Claro, lo puede dar también si ustedes quieren 19,17 metros con 51 grados partiendo, que sería como lo ideal, partiendo del eje X positivo.